vamos a ver qué son las competencias clave, que bueno, es algo relativamente actual, ¿no? Diríamos que son pues desempeños que se consideran imprescindibles, o sea, imprescindibles, fijaros en la palabra, para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo. Y es imprescindible también para afrontar los principales retos y desafíos que tienen los alumnos a la hora del aprendizaje. Vamos a repasar las competencias clave, las importantes, bueno, las que existen, ¿vale? Y bueno, para que además de conocerlas, pues sepáis de qué van. Las principales son competencia en comunicación lingüística, sería la primera, ¿vale? ¿Qué significa competencia en comunicación lingüística? Pues es todo aquello que tiene que ver con el lenguaje, pero tened en cuenta que no es lingüística para lengua, no, lingüística no es para lengua, lingüística es para todo, en todas las asignaturas, en todas las materias y en todas las actividades y en todas las programaciones debemos tener en cuenta la competencia en comunicación lingüística, porque a través del lenguaje nos comunicamos y nos comunicamos en cualquier asignatura, ¿vale? Las siglas para esta competencia son CCL, ¿vale? Otra competencia, pues la competencia plurilingüe, y otra vez estamos en lo mismo. Competencia plurilingüe nos referimos a las distintas lenguas, pero no solamente es para las comunidades donde hay varias lenguas, no, es para todas las comunidades, porque aunque en nuestra comunidad solamente oficial tengamos una lengua, que por ejemplo para nosotros sería el castellano aquí en Andalucía, tenemos que tener en cuenta que la competencia plurilingüe pues se refiere también al inglés que se estudia en las aulas, a que vamos a ver, en cualquier asignatura hoy en día encontramos algún término en inglés, porque los anglicismos nos están, digamos que, influenciando. Entonces esa competencia plurilingüe la debemos tener en cuenta también. Y sus siglas son CP, ¿vale? Competencia en matemáticas, competencia en ciencia, tecnología y ingeniería. Las siglas son STEM. Y STEM diréis, no tiene nada que ver con competencia matemática. Bueno, porque son las siglas que se le han puesto porque son sus siglas en inglés, ¿vale? Esta competencia matemática, pues volvemos a hablar de lo mismo, es que cada una de las competencias de las que vamos a hablar no las podemos supeditar a una asignatura concreta, sino a todas las asignaturas, porque las matemáticas nos sirven para todo, ¿vale? Incluso en la clase de lengua decimos que usamos las matemáticas. Daros cuenta que tenemos que contar versos, si no conocemos los números no podemos contar versos cuando estamos en métrica, entonces vamos a tener en cuenta esa competencia matemática. Competencia digital, esta es la favorita de los alumnos, ¿vale? La competencia digital, sus siglas son CD, y bueno, nos referimos a todo aquello digital que hay en el aula, desde la pizarra digital hasta que utilicemos a lo mejor el móvil en momentos puntuales para trabajar con el alumnado. Otra competencia que está teniendo en cuenta, pues la competencia personal, social y de aprender a aprender. ¿Qué significa esta competencia? Pues competencia personal, evidentemente, cómo aprende el alumno. Y aprender a aprender es que el alumno también tiene que ser protagonista de sus propios aprendizajes. Nosotros le damos las cosas, pero en cierto modo ellos tienen que tener esa curiosidad por aprender, ¿vale? Las siglas de esta competencia serían CPSAA, ¿vale? La competencia ciudadana, porque como ciudadanos que son y están dentro de una sociedad, tienen que tenerla en cuenta para poder interactuar y para poder vivir en comunidad, ¿vale? Serían sus siglas CC. Y una competencia que se ha metido es la competencia emprendedora, que sus siglas son CE. ¿Qué significa esto? Pues esa iniciativa que deberíamos ver por parte de los alumnos, no solamente con respecto a emprender un negocio, sino a emprender digamos, diferentes acciones o actividades en las que se estén implicando. Y por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales. En esta competencia sus siglas son CCEC, y en esta competencia pues lo que se hace es pues evidentemente hablar de expresión cultural y de sus distintas formas de trasladarlas al aula. Entonces hemos visto las competencias principales. Yo espero que os hayan quedado bastante claras y tened en cuenta que en una programación didáctica hoy en día tendríamos que tener en cuenta todas estas competencias para poder desarrollar una programación didáctica. ¿Por qué? Pues porque la legislación nos lo pide.
Es una muy importante, pero aparte nos está dando una serie de orientaciones que nos vienen muy bien para no olvidarnos de determinadas cosas en el aula. ¿Vale? La programación didáctica, es lo que os he dicho, no tiene que darnos miedo, porque una programación didáctica es una hoja de ruta por la que vamos a ir yendo desde que entramos en el aula, pero siempre flexible. Entonces, como va a ser flexible, la vamos a poder modificar si lo necesitamos. Evidentemente, programar no es algo que no podamos romper. Entonces, programación didáctica, ¿cuáles son sus características? Pues vamos a verla, ¿vale? Lo primero, tiene que ser dinámica. Una programación didáctica es dinámica, precisamente por lo que acabo de explicar. Nunca es algo totalmente acabado y estático, sino que está en constante revisión y evolución en función de la información que vamos obteniendo sobre los resultados que vamos viendo en el aula, ¿vale? Y en el desarrollo del curso. Dinámica. Flexible, que también os he hablado ya de eso. ¿Por qué? Porque permite que se lleven a cabo modificaciones y ampliaciones, actualizaciones de los contenidos y actividades previstas en caso de ser necesario. Porque ponte que hemos organizado una actividad en la que necesitamos que los alumnos corran y ahora cuando nos damos cuenta, uno de los chicos pues esa semana ha venido que tiene una pierna rota, pues evidentemente esa actividad habrá que cambiarla por otra y la otra la podremos desarrollar a lo mejor más adelante en nuestro curso. Entonces, siempre flexibilidad, ¿vale? ¿Qué más debe ser? Creativa, por favor, y a esto yo hago un pequeño hincapié. Vamos a ver, tiene que tratarse de un diseño propio y exclusivo. Eso de cortar y pegar y coger de aquí y de allí, eso no sale bien, porque cada persona somos diferentes y cada docente somos diferentes. Y nuestra creatividad y aportar esa creatividad al aula y a nuestras programaciones lo que hace que sean únicas. Entonces, creativa, ¿vale? Se exige creatividad, originalidad. El docente pues tiene que decidir sobre qué es lo que pasa en el aula y el qué hacer en el aula, según las características del grupo, las necesidades que queremos satisfacer, las posibilidades que tenemos y lo que queremos trabajar, ¿vale? Entonces, originalidad, siempre aportar vuestro grano de originalidad, que todos sabemos poner ese poquito, ¿vale? Tiene que ser prospectiva, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues la programación consiste en realizar un pronóstico de la interacción que se va a producir dentro del aula. Entonces vamos a proyectar esa programación dentro del aula. ¿Qué más tiene que ser? Una programación sistemática, ya que la programación es un proceso sistematizador que da coherencia a la acción formativa, contemplando todos los elementos que intervienen en el acto educativo. Sobre todo analizando sus relaciones. ¿Qué más? Pues debería ser integradora. ¿Por qué? Porque permite integrar elementos de cualificación técnico-profesionales como elementos de cualificación personal que tiene el alumnado. Entonces, integradora. Muy importante el siguiente, funcional, algo que sea funcional, ¿vale? La programación en formación se basa en un perfil normalmente del alumnado y esta estructura hace que los contenidos formativos que proporcionamos contribuyan al aprendizaje del alumno, ¿vale? Pues estas serían las principales características que debería tener una programación didáctica. Bueno, esto va a ser también flexible, ¿vale? Los apartados nunca los vamos a dejar inamovibles porque cada persona puede aportar un apartado que quiera incluir, pero lo que debe tener, que no se nos puede olvidar, es lo que yo voy a decir, ¿vale? No se nos puede olvidar una introducción-justificación, ¿vale? Que podemos ponerlo por separado o juntos. Una introducción, pues sobre qué vamos a hacer en la programación y una justificación, por qué vamos a hacerlo. Incluso en esa introducción-justificación podemos incluir una contextualización, que contextualización sería decir a quién va dirigido, contextualizarla un poquito, ¿vale? ¿Dónde la vamos a implantar? ¿Qué no puede faltar? No pueden faltar los objetivos, que es simplemente que digamos qué pretendemos y qué es lo que vamos a aprender, ¿vale? Y no pueden faltar los saberes básicos. ¿Qué son los saberes básicos? Pues muy fácil, los contenidos, ¿vale? Aunque ahora está prohibido decir esa palabra, contenido, pues todos sabemos lo que son los contenidos, pero nuestra legislación actual nos dice que ya contenidos no, sino saberes básicos. Pues saberes básicos decimos nosotros, ¿vale? Las actividades, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué actividades vamos a poner en marcha? Las competencias clave, que ya las hemos visto anteriormente y que hemos dicho que eran imprescindibles para cualquier programación, ¿vale?
tener en cuenta que normalmente las competencias clave se vienen a relacionar con los descriptores operativos y el perfil de salida que viene, ¿vale? Vamos a repasar las competencias clave ya que estamos, ¿vale? Competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana, la competencia emprendedora y, por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales. 8, ¿vale? Que las hemos repasado. ¿Qué más no debe faltar en nuestra programación didáctica? Pues no debe faltar una evaluación, porque evidentemente siempre tiene que haber una forma de ver si lo que hemos hecho funciona o no funciona y hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. O si hemos conseguido, que ese es el propósito de la evaluación, los objetivos que habíamos planteado. Y la única manera de saber si hemos conseguido los objetivos o no es evaluando. Y tampoco puede faltar en nuestra programación una metodología pues activa, participativa, una metodología que nos lleve a que el alumnado pueda aprender lo mejor posible. Y ahora ya, normalmente se suele incluir ahora mismo en todas las programaciones didácticas lo que es la atención a la diversidad. ¿A qué nos referimos con atención a la diversidad? Pues tener en cuenta todos esos perfiles de alumnado que son diversos, ¿vale? Y que ahora mismo tenemos en las aulas. Y aquí estamos incluyendo desde alumnos con altas capacidades hasta alumnos que tengan a lo mejor un poco de dislexia, ¿vale? Hiperactividad, la gran mayoría, vamos, ahí tenemos un amplio rango de diversidad. La atención a la diversidad la programamos también. Puede ser que nos encontremos en el aula con ese tipo de alumnos, no lo encontremos, pero si nos lo encontramos estamos preparados, ¿vale? Para trabajar con ellos. Y aquí es donde más vamos a poder hablar de la flexibilidad que tenía que tener la programación, porque evidentemente en el tema de la diversidad hay que ser muy flexibles en el sentido de que si yo no he programado a principio de curso y después en el aula hemos visto que hay un alumno con algunas necesidades educativas especiales, pues habría que incluirlo. Entonces, para eso también nos sirve la flexibilidad en la programación didáctica, ¿vale? Por último, la conclusión, que no nos puede faltar, una conclusión y una bibliografía, porque aunque nosotros digamos no ha salido todo pues de mi mente, bueno, sí, todo ha salido de tu mente, ¿vale? Pero siempre nuestras mentes están influenciadas con cosas que conocemos anteriormente. La bibliografía, pues mínimo para programar nos va a hacer falta la legislación en la mano, y además de la legislación, pues ideas que nos vienen dando otros pensadores o otros autores que hemos estado viendo, ¿vale? Conclusión y bibliografía nunca nos puede faltar.